interpelación de ayer a los ministros Heber y Bustillo por el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet hizo reavivar el debate sobre el narcotráfico y hay un montón de preguntas que andan dando vuelta. Por ejemplo, ¿cuál es el vínculo de nuestro país y algunos grupos y bandas criminales con los narcotraficantes y las bandas más importantes de la región y del mundo? Aquí, en Uruguay, el periodista Antonio Ladra tiene publicaciones importantes sobre el tema. Ha investigado desde hace mucho tiempo cuál es la situación del narcotráfico en Uruguay y precisamente este tipo de vínculos. Y con él vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Este no era un ciudadano más, era un ciudadano con profusos antecedentes criminales en Uruguay y en el exterior. Era un ciudadano que estaba en procesos de investigación y es un ciudadano que estaba preso por tratar de ingresar a un país con pasaporte falso. Acá el problema es el decreto 129/2014. Este decreto es el que posibilitó que el señor Marcet tuviera un pasaporte en el exterior. El señor Marcet en noviembre no tenía, como apuntó el ministro del Interior, causa nacional abierta, no tenía. También hicimos una consulta a Interpol, a pesar de no estar prevista, hicimos una consulta a Interpol y de ahí surgió que tampoco tenía requisitoria internacional. El día 17 de noviembre de 2021 me solicita una audiencia vía WhatsApp, no me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, y en esa reunión él me hace una consulta que es la valija diplomática para Emiratos Árabes. Cuando salía, yo le contesto, esa valija ya salió, y le digo, esas valijas salen una vez al mes. Ese es el contenido de esa reunión. Y de todos estos temas que mencionaba recién en la introducción, vamos a hablar con Antonio Ladra. Es un gusto recibirte, Antonio Ladra. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Venís investigando este asunto desde hace mucho tiempo. De hecho, mira, acá tengo tus dos libros que hablan precisamente de este tema. El primero en 2014, si no me equivoco. El segundo 2021, ¿no? Sí, sí, es reciente. Ahí está, es reciente. Y es muy interesante porque vos sacás, bueno, hablás de un montón de temas. Y vos sabés que esto me lleva a pensar también que quizás hace, no sé, 35 años, 40, quizás el narcotráfico, o se decía que el narcotráfico no era una amenaza, ¿no? Y después han pasado un montón de situaciones a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué fue lo que pasó en todo este tiempo que hoy llevamos a que tengamos que hablar de cosas que antes quizás no se mencionaban? ¿Me dejás decir una cosita? Sí, Antes claro. de empezar, quisiera solidarizarme con Eduardo Preve por el atentado que quisieron hacer ayer una sicaria, una senadora sicaria, Graciela Bianchi, con él, diciendo que se había encargado de él. Bueno, quiero solidarizarme con él porque me parece que fue algo fuera de lugar, una senadora de la República, la tercera en la línea de sucesión. Bueno, y respecto a esto del narcotráfico, ¿sabés qué ocurre? Que durante muchos años pensamos que Uruguay era un país diferente, en muchos aspectos. Yo recuerdo, siempre lo cuento esto, en la escuela, cuando llegué a la escuela, hace mucho tiempo, la maestra nos dijo, cuando pululaban las dictaduras en el continente, decían, Uruguay no tiene dictadura porque somos cultos. Después vino la dictadura, entonces lo que yo pensé era, bueno, ya no somos tan cultos. Con el narcotráfico pasó algo parecido, y con la guerrilla, o sea, no, nunca vamos a tener guerrilla, nunca vamos a tener dictadura, nunca vamos a tener lo que ha ocurrido o lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en México. Sin embargo, todo eso ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo y vamos a seguir viendo cosas peores. El sistema político no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha dado las señales que se requieren. Por ejemplo, ayer en la interpelación todos quedaron muy contentos en decir
el narcotráfico no está en el sistema político. Atención, esto es algo por fuera. ¿Cómo sabemos que narcotraficantes no han financiado partidos políticos si la ley de partidos políticos es violada, no puede ser controlada por la Corte Electoral? ¿Cómo saben eso? ¿No? Si en otros países ocurre que narcotraficantes financian a partidos políticos, ¿por qué nosotros tendríamos que ser la excepción? Es que ha ocurrido además que narcotraficantes han querido instalarse acá en Uruguay con empresas, de hecho se han instalado con empresas, o incluso, hoy yo contaba, porque ayer el senador Gandini contó una anécdota de cuando un narcotraficante se apersonó al intendente Lafluf y dijo: yo quiero instalarme en el puerto. Lo llevaron a recorrer el puerto de Fraiventos. Voy a poner todos los barcos de pesca acá, pero ese señor ya había sido procesado en una operación hace unos años antes, y era el que mandaba en las artes de pesca, mandaba cocaína a Europa. Y ese señor casi se queda con 2 muelles en el puerto de Fraiventos. Y eso fue alertado porque había un Guarteche, un policía como Guarteche, que lo siguió y que los grabó, que le dijo eso. Yo lo grabé. Hoy no hay un Guarteche, por ejemplo, que se acerque al sistema político y le diga qué es lo que puede pasar. ¿Quién está estudiando hoy qué es lo que ocurre en el mundo del narcotráfico? El hecho de lo que ocurrió con este caso de Sebastián Marcet está demostrando que ha habido una falla de inteligencia en la policía uruguaya muy grande. Ahora, en esa primera respuesta, Antonio, arrojaste un montón de elementos que me gustaría ir analizando. Lo que pasa que es Sí, por eso. Muy intrincado. Arrojaste un montón de cosas interesantes, pero me quedo con esto último, que apunta a la policía. Vos decís, ya no tenemos un Guarteche. No hay. ¿Vos pensás que hoy tenemos una policía capacitada para poder hacer frente a esto que está pasando? Es que la capacitación en estos casos tiene que ser constante. Tenemos que tener relación con todos los organismos internacionales, con la DEA, con Europol. Hay que hacer cursos, hay que ayornarse, hay que saber que el narcotráfico, las organizaciones criminales manejan muchísimo dinero. La Drangheta del famoso Morábito, que se escapó, otro escándalo internacional también, hay que decirlo, maneja 5 veces en dinero, 5 veces el PBI de Uruguay. 5 veces el PBI de Uruguay. O sea que nos pueden comprar. ¿Cómo no van a poder corromper en el puerto, en las aduanas, a los políticos, a la justicia, a los policías? Por supuesto que pueden corromper. Hasta ahora eso no ha ocurrido acá en Uruguay, o creemos que eso no ha ocurrido, o lo que ha ocurrido ha sido en menor medida, y se ha logrado frenar, se ha logrado detectar quiénes son los malos policías. No ha llegado a las altas esferas, quizás a los partidos políticos tampoco, no lo sabemos, pero han intentado hacerlo, En el gobierno del Frente Amplio, un narcotraficante gallego pidió una reunión y se reunió con el vicepresidente Nick Noboa en un momento. Y ellos caen a los gobiernos hablando de las inversiones, hablando que vamos a invertir, porque esa es una manera de poder lavar el dinero, muchísimo dinero que hacen, ese dinero, introducirlo en el mercado legal. Ahora manejabas un tema, y eso de que siempre en el Uruguay acá eso no va a pasar, y sin embargo estamos viendo que pasan ese tipo de cosas, ¿no? Hablabas del vínculo político. En otros países es común que integrantes de bandas criminales formen parte de los gobiernos. Ya no solo lo sacan y ponen gobiernos. Y no lo asistan solo económicamente, eso pasa. Acá hay todo un tema con el asunto del financiamiento de las campañas, de los partidos políticos, eso que mencionabas recién. Pero vos pensás que igual se puede dar que en Uruguay integrantes de bandas criminales formen parte en el futuro de los gobiernos. ¿Sabés por qué eso no creo que ocurra, por lo menos ahora?
porque por lo menos acá hay un sistema político que funciona, mal o bien funciona. Los partidos tienen una historia, los partidos están arraigados en la gente. En Brasil, uno de los partidos más viejos es el de Lula, pero ¿cuántos años tiene? ¿30, 40 años? No podés comparar con el Partido Nacional, el Partido Colorado, con el propio Frente Amplio, que son partidos que ya están arraigados en la gente, que tienen su historia, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no intenten involucrarse a través de lo que hacen habitualmente, prometer inversiones, porque lo que les interesa a los narcotraficantes sobre todo es esa masa de dinero, esa gran masa de dinero que está en el mercado negro, introducirlas en el mercado legal. Y buscan todas las puertas posibles. Entonces hay muchos lugares por donde pueden hacer esos negocios. Lo pueden hacer a través del rubro inmobiliario, el fútbol, el básquetbol, lo que puede ser incluso hasta las maquinitas estos los tragamonedas pequeños. Se buscan todas las maneras posibles de poder introducir ese dinero sucio en el mercado legal. Y estamos expuestos. Uruguay está expuesto a eso. Y para saber cómo funciona ese mecanismo, hay que formar gente, hay que tener gente formada, hay que saber y hay que tener contactos para que te digan, ojo que este señor que dice que es un empresario que tiene determinado lustre, ese hombre hay una luz amarilla con él para ver cómo actuar. Hace un tiempo estuvo sentado en esa misma silla el sociólogo Gabriel Tenenbaum, que Sí. precisamente hablando del lavado de activos, Sí. contaba las características que ofrecía el Uruguay a los narcotraficantes y a las bandas criminales para ese mismo trabajo. Y era interesante ver que cuando hablamos de narcotráfico, en Uruguay vamos un poco más allá de las bandas que se pelean en los barrios por el territorio. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y apunto a lo que vos decías, tener gente preparada y un abordaje mucho más profundo que ir detrás de una boca de pasta base o lo que anda en la vuelta en Montevideo. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay dos aspectos. Uno es el aspecto que tiene que ver con la inseguridad del ciudadano, que para él la boca de venta de drogas Es un problema, es claro. un problema. Un problema en la convivencia. Es un problema en la convivencia del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto está bien que se ataque eso porque hace a la seguridad y hace a la convivencia del barrio, del lugar donde vive. Eso está bien. Pero también hay que poner inteligencia, hay que poner gente a trabajar para frenar el ingreso de los grandes. En un momento fueron los carteles, ahora ya no funcionan como tal. Ha cambiado, la dinámica del narcotráfico ha cambiado. Antes eran los carteles que querían instalarse acá. De hecho, en mi segundo libro yo hablo de eso, cuando intentaron instalarse aquí los grandes carteles acá en Uruguay. Pero estoy hablando del cartel del Chapo Guzmán, estoy hablando del Señor de los Cielos, estoy hablando del cártel del Norte del Valle de Colombia. No estoy hablando de organizaciones pequeñas, sino de organizaciones muy poderosas. Todas esas organizaciones intentaron instalar acá en Uruguay. No lo lograron, fueron frenadas. Cambió la forma de trabajo, de alguna manera, del narcotráfico y ahora lo que hacen, contratan en algunos lugares, en Uruguay, en Rosario, Argentina, en Brasil contratan para hacer determinada tarea. Acá, por ejemplo, en Uruguay, una de las tareas que han hecho es el acopio y el traslado de la droga para poder mandarla a través del puerto, como ha ocurrido, a través de la ruta de los granos para Europa, África, Europa. Pero también ahora se está viendo que Uruguay ha confiscado pasta base de cocaína, mucha cantidad, mucho más de lo que se consume acá en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces acá en Uruguay se empezó a cocinar, se empezó a refinar, porque la pasta base de cocaína es lo previo a la cocaína refinada. Entonces quiere decir que se empezó a cocinar acá, se empezó a hacer, hay cocinas, en algún lugar, no ya en el territorio uruguayo, para poder luego exportar.
Si vos agarrás una tonelada de pasta base, quiere decir que ahí excede el consumo de pasta base de acá de Uruguay. Aparte, la pasta base es la droga más, digamos, es la droga de los pobres. Pero cuando eso se refina, se convierte en la cocaína, y eso es lo que se exporta. Y hay un dato, creo que ayer se dijo en la interpelación, que dicen los investigadores, lo han repetido durante muchos años, que es, por cada cargamento que confiscas, ya pasaron 10. O sea, el éxito es relativo. Sí, mientras agarras a uno, El éxito te pasa es relativo. resto, ¿no? O sea, El éxito es relativo. Y lo que ha ocurrido, y ese es uno de los, advierto yo como uno de los problemas, es que no ha habido o no se continuó con una política de Estado en la cual se combate el narcotráfico. Parece que ayer el sistema político, los legisladores descubrieron que el narcotráfico era un problema acá en Uruguay, y es de hace mucho tiempo. Tanto tiempo hace que en el año, a finales del gobierno de Lacalle Padre, el inspector Roberto Rivero creó un grupo especial para combatir el narcotráfico, donde estaban unos jovencísimos policías, recién salidos, casi se puede decir, Guarteche, Layera, Carlos Noria. Ese grupo se deshizo porque vino la campaña electoral, y bueno, sabes que viste la campaña electoral siempre. El ministro era Juan Andrés Ramírez. Ganan las elecciones el presidente Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. ¿Qué es lo que hace Julio María Sanguinetti? Llama a ese grupo y ese grupo comienza a actuar. O sea, continuidad. Después de Julio María Sanguinetti vino el gobierno de Jorge Valle. ¿Qué ocurrió en el gobierno de Jorge Valle? Nuevamente, ese grupo siguió trabajando. Los Guarteches, los Layeras siguieron trabajando. Vino el gobierno del Frente Amplio y continuó ese grupo. Los 3 gobiernos del Frente Amplio. Vino este gobierno y desarticuló todo eso. ¿Y qué es lo que desarticuló? Más allá de sacar nombres. Desarticuló experiencia acumulada, contactos. Porque no es solamente lo que se puede hacer por las vías, digamos, institucionales, sino por esa vía no institucional de levantar el teléfono y decirle, che, ¿quién es Sebastián Marcet? Contame un poco, a ver, porque quiero saber cómo es esto, ¿no? Se lo dicen y después actúan. Eso se perdió. Regenerar todos esos contactos lleva tiempo, porque tenés que tener confianza, porque en este mundo del narcotráfico y de quienes luchan contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, hay que regenerar los lazos de confianza. Y eso lleva tiempo. Ahora que nombrás, Antonio, los gobiernos, ¿no? Acá tuvimos la Operación Campanita, que se inicia en 2002 en el gobierno precisamente de Jorge Valle y que termina en 2006, en el primer gobierno del Frente Amplio. Exacto. Una operación que, entre otras cosas, vos lo investigaste muy bien, muestra el vínculo que hay con distintos grupos criminales, ¿no? ¿Hoy se puede seguir hablando de esa operación o de las repercusiones que generó, por ejemplo, la movida en ese momento? ¿Hay punto de contacto con el hoy, con la actualidad? Bueno, a ver, la Operación Campanita lo que desnudó por primera vez, y por qué fue importante esa operación, desnudó el hecho de que efectivamente organizaciones extranjeras intentaban o estaban operando en nuestro país, junto con locales, ¿no? Pero también lo que demostró es que cuando hay narcotráfico, hay lavado de dinero. Y ahí se trabajó también en el tema del lavado de dinero muy profundamente, a tal punto que hay un edificio que hoy es la Torre Mafre, creo que es, ahí en la calle Juncal, que ese edificio fue producto del lavado de dinero del narcotráfico. Es más, se iba a quedar el gobierno con ello, iban a ser una sede del Ministerio de Educación, o sedes del Ministerio de Educación y Cultura, y no pudieron quedarse con ello porque a último momento se hizo una operación de venta y lograron zafar. Pero bueno,
Pero ahí quedó demostrado todo lo que funciona dentro del narcotráfico. Y hay algunos personajes que cayeron en la Operación Campanita que han aparecido nuevamente en el radar de la policía. Ya más veteranos, con más experiencia, ¿no? Gente que ha estado vinculado y que está vinculado hoy, por ejemplo, a Marcet, porque estuvieron presos y en la cárcel queda demostrado que en la cárcel es donde se hacen los contactos. O sea, figuras de aquella operación Campanita hoy con contacto con Marcet, por ejemplo. Con Marcet, sí. Sí, yo puedo dar algunos nombres y después de otros que estuvieron. Por ejemplo, hay quien en algún momento apareció como el cerebro para atentar contra Julio Guarteche, Pérez Lizazo, Cachito Pérez Lizazo, está vinculado a la banda de Marcet. Es el que recibe la droga en Europa. Es el que tiene los contactos allá en Europa para la distribución de la cocaína. Acá Marcet tuvo contactos como el primer contacto de él fue en la Operación Guaira, que se llamó así, donde cayó el tío del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Marcet no cae en ese momento, cae después, unos meses después, a través de otra operación, Operación Halcón, en la cual él confiesa que Papacho Viveros Cartes, el tío del expresidente paraguayo, le había traído marihuana. Pero ya que estaba abriendo una ruta para traer cocaína. Estaban dejando la marihuana estaba dejando de ser rentable y empezaban a utilizar esas mismas rutas para traer cocaína para luego sacarla del país. Ahí es el primer contacto que tiene Marcet con la banda, con el grupo Cartes. Marcet es procesado, está preso, sale en el año 2018. Mientras estuvo preso, trabó contacto con Ricardo Hogan Guerrero, que fue un narcotraficante que había caído en una operación que se había hecho en la calle Navarra frente al Estadio Centenario. Ricardo Hogan Guerrero era un hombre que trabajaba en la logística, entraba por Artigas la droga, y cuando salen tanto Hogan como Marcet, se van para Paraguay. Y allí, con los contactos que tenía Marcet con la gente de Cartes, más el tío rico famoso que aparece, como es en las escuchas y todo eso, arman una estructura en la cual integran también al primer comando de Brasil, que a su vez tiene una alianza con la Drangheta, que es la mafia calabresa, donde manejan toda la logística acá en el Río de la Plata y después va hacia Europa. Eso es, digamos, la estructura en la cual está Marcet. No es una estructura, digamos, de gente recién llegada a este mundo, ¿no? en este negocio, sino que tienen experiencia ya, ¿no? Antonio, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te Dale. parece? En un minutito bueno. seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, charlando con Antonio Ladra. Hace un tiempo, aquí mismo, en Lado B, Mario Lallera, el ex jefe de policía, hablando precisamente de los conflictos que se dan en algunos barrios de Montevideo, ¿no? Con bandas criminales que pelean por su territorio, entre otras cosas. Él me decía y reiteró un concepto que había manejado antes, de que vamos camino a Montevideo a tener 3 o 4 barrios privados que pudieran pagarse su seguridad privada, que pudieran así tener seguridad y que el resto de Montevideo prácticamente era arreglarse como pueda. ¿Compartís ese concepto? ¿Lo ves de esa manera a partir de lo que has estudiado e investigado? Bueno, mirá,
La Llera debe tener más elementos de los que puedo tener yo, seguramente, para decir eso, pero la realidad ha ido mostrando que eso ha ido ocurriendo fatídicamente. Hace unos años, durante 3 años, hubo una guerra en el barrio 40 Semanas, 56 víctimas, 23 muertos y el resto jóvenes, todos, la mayoría promedio de edad, 25 años, quizás menos, que empezó con el asesinato de un líder de la barra brava de Peñarol, el Tato Rodríguez Segade, que había sido procesado en una de las operaciones más importantes, que fue Cancerbero. Fue el primer procesamiento que hizo el ex fiscal Jorge Díaz, primer procesamiento con en el tema narcotráfico, cuando era juez. Eso dio lugar a un enfrentamiento entre clanes, allí en ese barrio, entre dueños, brazos gordos, como se le dice también, y ha ido muerte por muerte. Nadie se alarmó por eso. ¿Sabes lo que decía mucha gente? Bueno, se matan entre ellos. Nunca me va, o sea, pensando que eso no nos iba a ocurrir, hasta que un día te puede ocurrir. En uno de esos enfrentamientos, fuera de ese lugar, porque la mayoría de los enfrentamientos se dieron en el barrio, en esas hectáreas allí, 5 hectáreas que son del barrio, en ese lugar se dio la mayoría de los enfrentamientos, pero cuando se dio afuera, uno de ellos fue en Avenida Italia de José Valle Ordóñez, allí donde hay una parada de ómnibus, hay una empresa, una marmolería, baja un muchacho del ómnibus, lo están esperando dos muchachos que estaban en una moto, y ahí a las 3 de la tarde, con la parada llena, lo matan. Perfectamente podría haber matado, podría haber una bala perdida, lo que fuera, y te mataba a aquel que pensaba que como estaba del otro lado no le iba a ocurrir. Bueno, esas cosas ocurrieron acá. Hace poco, el barrio 40 Semanas está a 25 minutos del centro de Montevideo, de la Torre Ejecutiva, de donde se sienta el presidente de la República. Como una metáfora de lo que ha sido esto, hace unos meses, una bala perdida por un enfrentamiento entre bandas también, mató a una mujer en la calle Ciudadela y Rincón, a 200 metros donde se sienta el presidente de la República. Es decir, ha ido avanzando. Entonces, le tengo que dar la derecha a lo que dice la Llera, porque los hechos porfianos han ido demostrando eso. Vos en tus libros, en uno de tus libros, además de mencionar distintas operaciones, mencionás personas que han marcado también la historia del avance del narcotráfico en los últimos tiempos. Por nombrar alguno, Omar Clavijo, el Bocha Risotto, que en su momento fueron muy sonados y fueron personas importantes en este negocio. ¿Cuánto marcó eso en todo lo que ocurrió y lo que estamos viviendo hoy en el Uruguay? Bueno, lo que ocurre es que fueron personas que fueron los que empezaron determinados negocios dentro del narcotráfico. El Bocha Risotto era lo que se puede llamar un narcobroker, un hombre que hacía negocios, pero fue el primero que logró colocar mucha cantidad de cocaína en Europa, en los puertos de España, en Galicia, y utilizaba una técnica llamada la técnica del gancho perdido, que es introducir la cocaína en un contenedor donde lleva mercadería legal y el que lleva la mercadería legal no lo sabe. Y hay alguien de la organización que en el puerto donde recibe ese contenedor lo abren y sacan la mercadería. Por supuesto que en todo eso, en esa cadena hay corrupción, porque si no, no se entendería eso, ¿no? Ayer en la interpelación hablaban del famoso escáner que se cayó y todo eso. Eso ocurre en todos los puertos del mundo, no hay ningún puerto que se salve. A mayor cantidad de movimiento de contenedores, mayores posibilidades de poder colar la droga, porque vos no podés controlar todos los contenedores. Imagínate el puerto de Hamburgo controlando todos los contenedores del puerto de Hamburgo. Imposible.
Y Omar Clavijo, en ese sentido, ¿cuánto condicionó todo? Omar Clavijo lo que hizo fue, además de haber tenido contactos muy aceitados con el sistema político, porque cuando a él lo llevaron preso, él estaba mirando un partido de fútbol. Lo detienen, lo llevan, y el primero que se acercó a saber qué es lo que pasaba con él es el exintendente Domingo Burgueño, el hombre más poderoso de Maldonado en aquel momento, a saber qué es lo que le pasaba a Omarcito. Omar Clavijo lo que hizo fue abrir las rutas que hoy se siguen usando desde Paraguay, desde Bolivia, para el transporte en aquel momento de marihuana, y ahora es cocaína. Pero él fue el que abrió esas rutas. Y como él perdió cargamentos, fue asesinado en Paraguay, en un asesinato que bien puede ser de una película. Lo invitaron a cenar, le dieron una cena, estaban todos allí, y en medio de la cena, cuando estaba comiendo píparamente, lo mata. Igual hay que risotto, o sea, los narcos terminan con ese final de que por lo general terminan siendo Por lo general asesinados. ocurre eso, sí. Antonio, se me terminó el tiempo. Yo te agradezco mucho tu visita. Bueno, muchas gracias. Y tu tiempo aquí en Lado B. Dale, Seguimos en otra ocasión, ¿te parece? Dale. Nosotros nos vamos, se viene La Letra Chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.